Hola, ¿me escuchan? Se fue el internet, se me está colgando. ¿Qué pasó? ¿Tenemos la internet? Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Perfectamente. Ya. Está complicado esto del internet, ¿no? Bueno, entonces dice lo que quiero ver es si se está grabando esta reunión. Sí, se está grabando. Entonces, ¿qué dijimos que era la memoria? ¿A qué nos ayudaba? Nos ayudaba a adquirir, que es el aprendizaje, a adquirir conocimientos, a almacenarlos, a recuperarlos, ¿no? Tanto que es lo que es conocimientos, habilidades y experiencias. ¿Y cómo se produce este tipo de conocimientos? Ustedes están dando examen de fisiología hoy día. ¿Qué me pueden hablar del potencial de acción? Hola. Entonces sabemos que Hola, existe un potencial de acción para que pueda mandarse las señales, ¿no? Desde una neurona a otra. ¿Y qué es lo que tiene que producirse? Sinapsis. Mientras más sinapsis ocurran en nuestro cerebro, eh, vamos a poder tener más almacenamiento, se podría decir, ¿sí? De todos los recuerdos. Por eso es que cuando decimos la memoria a corto plazo, leemos algo rápido para dar el examen y después nos olvidamos porque no hemos grabado correctamente, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer mayor conexión posible de todo lo que están estructurando. Y para lograr eso, también hablamos sobre hacer algunas estructuras, ¿no?, mentales como organizadores gráficos, los que nos van a ayudar a reforzar esta sinapsis sobre el mismo contenido y poder evocarlo más rápido, como cuando aprendemos un número telefónico o cuando aprendemos una canción. Tenemos que repetir bastantes veces para que quede consolidado, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tiene su función, ¿no? Cada tipo de memoria. Hablamos, recuerdan, de una memoria a largo plazo, a corto plazo e inmediata. Entonces, la memoria a largo plazo, ¿qué características dijimos de la memoria a largo plazo? Es la que se acuerdan más los abuelitos, dijimos, ¿no? Porque en la parte degenerativa, en un abuelito normal que va envejeciendo, se mantiene bastante coherente, por eso es que nos repiten, ¿no?, historias antiguas, constantemente, y van repitiendo lo mismo, porque se les ha quedado en su memoria a largo plazo, es lo que han vivido cuando eran más jóvenes y podían almacenar mejor los recuerdos en su memoria. La memoria a corto plazo, por el mismo hecho que ya está más viejito el cerebro, hay más procesos degenerativos, entonces la información no se puede retener tanto, ¿no? En ustedes que son jóvenes, sí, por cortos lapsos de tiempo, se van a poder acordar qué han hecho esta mañana con exactitud, a qué hora se han levantado, si han estudiado, si han hecho sus deberes, ¿no? Cómo ha transcurrido su mañana y van a poder describirlo de mejor manera. Y la memoria inmediata también, ¿no? Tanto personas mayores, menores, pero tanto así en patologías como el Alzheimer, demencia, no. ¿No? Podemos, mediante un análisis de la memoria inmediata, podemos diagnosticar, determinar de que algo está pasando, ¿no? Para ver el nivel de conciencia en realidad. Asimismo, también tenemos la memoria sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Es el tipo de memoria más corto, ¿sí? Consiste en la capacidad de retener percepciones de información sensorial de acuerdo al estímulo. La memoria gustativa, la memoria visual, la memoria auditiva, ¿sí?, la memoria del tacto,
con ustedes vimos, no vimos el video, les voy a poner más tarde el video en el que se le hace diferentes pruebas a una persona y una de esas es tocar con los ojos cerrados una manzana y ella puede recordar porque tiene esta memoria del tacto, porque en algún momento ya ha tocado una manzana, ¿no? Y puede reconocerlo, tiene con qué asociarlo. Memoria olfativa nos permite recordar y reconocer aromas, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidarnos que tenemos este tipo de memorias, que también la percepción, la información no es tan, no es que constantemente vamos a tener ese sentido presente, pero sí hay recuerdos, por ejemplo, un olor nos puede hacer recuerdo y traer recuerdo eh, de, de algo pasado, algo que se ha vivido. Solamente con el olor podemos evocar recuerdos, ¿no? En la memoria gustativa, por ejemplo, un plato que comamos que sea igual al que preparaba nuestra madre cuando éramos niños, entonces puede evocar distintos tipos de recuerdos a través de lo que es la memoria gustativa porque se ha relacionado, ¿no? El gusto, el momento, la sensación con lo que se haya estado viviendo ese momento. Puede ser en alguna fiesta de cumpleaños, algo que hayan servido especial y que después se repitió. Entonces, como que están concatenados, ¿no? La evocación. Ahora, ¿cómo funciona la memoria? Tiene que pasar sí o sí por tres fases, que es la memorización, el almacenamiento y la recuperación. Entonces, el aprendizaje no es que solamente sea la memorización, ¿no? Porque también tenemos que aprender habilidades. No pueden ser también motrices. Se organiza el almacenamiento y se recuerda la recuperación y se recuerda con la recuperación. Pero en la memorización, por ejemplo, en edad escolar, tenemos que aprender sí o sí a multiplicar, ¿no? Porque no podemos dividir si no sabemos multiplicar, ¿no? En nuestro almacenamiento, si no está bien estructurado la multiplicación, no vamos a poder hacer la división, la potenciación, ¿no? Sacar radicales, igual los quebrados, el, qué sería el mínimo común múltiplo, máximo común denominador y todas esas cosas que vamos aprendiendo en lo que es básico, ¿no? El ciclo básico. Peor en todo lo que son las matemáticas a nivel superior, en la secundaria o en una carrera. Entonces, sí o sí necesitamos tener procesos de estructuración. Lo mismo pasa en el área de medicina. No vamos a entender la fisiología si es que no hemos podido afianzar bien y memorizar bien anatomía. Si no tenemos una idea de dónde se ubica el duodeno y dónde está y qué está rodeando, entonces no nos vamos a dar cuenta que hay cerca está el páncreas, ¿no? La función del páncreas, cuando hay una colecistitis, por ejemplo, ¿sí? Un síndrome de Mirici. ¿Por qué se produce el síndrome de Mirici? Tendría que relacionar yo mis conocimientos de anatomía, cómo está la anatomía topográfica del duodeno, ¿no? Y por qué se produce, o cómo son las variantes del conducto cístico, ¿no? De la vesícula, cuáles son las diferentes variantes del conducto cístico, o dónde va desembocar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para poder relacionar con algunos cálculos y demás, ¿no? Entonces, si yo no sé la anatomía y no sé la fisiología, no voy a poder entender la fisiopatología, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesito del almacenamiento sacar estos recuerdos para poder, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, para poder completar con la división, ¿sí? Entonces son 4 funciones matemáticas básicas, ¿no? La suma, la resta, la división, la multiplicación, que es lo básico para poder seguir avanzando. Igual en el área de medicina. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si bien decimos que la memorización va a ser como la formación y la construcción de los rasgos nésicos, es decir, la adquisición de memoria. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Tiene que influir la atención y la motivación, que a su vez tiene una gran influencia en la adquisición de la memoria. Porque yo no voy a aprender la tabla de multiplicar si mi mamá me está pegando, ¿no? O si mi profesora me castiga.
¿no? Tiene que haber un tipo específico de motivación para eso. Entonces, si es que hay algunos niños, porque puede haber niños que tengan problemas con esto de la memorización en edad escolar y se les tiene que identificar, diagnosticar para poderlos colaborar. Entonces, la psicopedagoga ya tendrá tipos, juegos lúdicos, algo con qué motivar o de dónde partir, cuáles son las lagunas específicas que tiene el niño, ¿no? Porque a veces tienen sus dislexias, escriben al revés el 5, el 2, el 3, y desde esa parte tienen que corregir y hay que trabajar y hay que motivar y tiene que estar atento para que pueda adquirir la memoria correcta, ¿no? Y de la manera correcta. A veces aprendemos mal y después nos damos cuenta y más nos perjudica que lo que nos beneficia. Entonces, el almacenamiento en el que se consolidará la memoria, dice, tiene que mm, puede aumentar o puede crearse otro o tiene que asociarse con el original, ¿no? Y se van guardando el almacenamiento. Ahora el recuerdo o la recuperación. Sí, hay que tener acceso a estos rastros de memoria ya adquiridos y almacenados. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el área de la medicina? O sea, a nivel general podemos decir matemáticas, restas, divisiones o cualquier otro ejemplo que vayamos a entender, pero a nosotros nos interesa cómo podemos eh, adquirir esto, ¿no? Para poder afianzar el aprendizaje en nuestra área. Si bien hemos dicho que podemos utilizar organizadores gráficos, resúmenes, videos, ¿no? Ahora que hay bastantes videos en medicina, podemos también poder ayudarnos con esa estructuración. Pero de nada sirve si es que, o sea, en los primeros años yo tengo que aprender, como en básico, la tabla, tengo que multiplicar, tengo que dividir, tengo que entender, aprender fármacos, semi, todo hasta salir médico. Cuando ya soy un médico formado, estoy haciendo mi especialidad, mi subespecialidad, sigo recordando o evocando recuerdos que tuvo en algún momento la memorización, el aprendizaje, y evocando ese recuerdo. Pero también de esto vemos que pueden haber dudas. De esto podemos ver que hay, que existe más motivación y hay cosas que no se conocen. Si vamos más concretamente a lo que les quiero decir, es de que podemos estudiar medicina, ¿sí? Memorizar, aprender, ser buenos clínicos, ser buenos médicos, porque un médico es asistencial, ¿no? Un médico es asistencial, pero también puede ser un médico docente, ¿no? O también puede ser un médico investigador. Y ahí es donde empieza, ¿no? A pesar que yo ya he memorizado, soy experto en el tema, el almacenamiento de los datos, pero yo veo, qué sé yo, por un ejemplo, de que sí existe sin, formas clínicas de Chagas grave en mujeres jóvenes. Y la literatura, según mi memoria, mi almacenamiento me dice que eso se da después de 15, 20, 30 años en mujeres que no están en edad fértil. ¿Y por qué yo veo eso? Entonces, ya hay una relación, ya hay una recuperación de donde el científico ya empieza a utilizar todos estos datos para plantearse hipótesis, ¿no? Y es el último paso, uno de los pasos más importantes que no todos los médicos lo dan, pero sí debería darse, ¿no? Algunos profesionales para poderse graduar, poderse titular, poder vencer una maestría se les exige. La memorización, el almacenamiento, el aprendizaje, se les da las materias, todo. Ahora elabore una tesina, elabore una tesis, elabore un trabajo de investigación. A ustedes como internos igual. Entonces, en la recuperación de todo esto que conocen, en el área que más les ha gustado, que más conozcan, obviamente, ustedes van a ver algo raro. Y ahí es donde tienen que, sirve todo esto que hayan tenido, porque es su especialidad, ¿me entienden? Para poder cuestionarse y tener algunas preguntas, plantearse hipótesis de investigación. Es cuando ya el profesional avanza, crece un poquito más. Ojo, que no todos llegan acá, no todos llegan a, a poder realizar, ¿no? Este tipo de trabajos. Hay otros que dedican, no, yo soy asistencial, me gusta tener pacientes y listo. Pero como les repito, sería lo ideal, ¿no? El desarrollo de la memoria. A medida que vamos creciendo, también vamos desarrollando la memoria, obviamente, como hemos visto, ¿no? El bebé
pasa por diferentes etapas psicosexuales, por diferentes etapas cognitivas y obviamente el desarrollo de la memoria de una función mental superior está presente, ¿no? Y acá podemos ver que el bebé, si le damos un estímulo, una motivación, y él sabe que con moviendo los piecitos puede mover determinado objeto, va practicándolo, ¿sí? Porque él a la primera no sabe, pero después ya recuerda, ya sabe y adquiere la memoria, va grabando esos recuerdos. Y así va hasta los 2 años, ¿no? El bebé va adquiriendo nuevas experiencias en su rutina diaria, con la motivación que tenga, ¿no? Dependiendo también la disponibilidad que tenga, ¿no? Algunas mamás los hacen dormir y no los motivan tantos, hay otros bebés que los ven y son realmente, están súper motivados, están súper cuidados a la alimentación, gorditos, y esto van a ir viendo y van a clasificarla si quieren, cómo está el desarrollo de este bebé cuando estén en pediatría, porque del mismo tamaño puede estar un niño que está flaquito, que está realmente atrófico, está marasmático, no come bien, entonces si no se alimenta bien no va a poder desarrollar adecuadamente, no hay motivación, ¿no? Ni por la mamá, está en un orfanato, entonces es diferente, ¿no? Hace mucho la motivación para que vaya el desarrollo correcto de la memoria. Lo mismo que en la infancia. ¿Y cuál es el daño principal que estamos viendo ahora? La parte psicológica y psicopedagógica son los celulares, ¿no? Son los dispositivos que agarran y les colocan. ¿Qué produce? Sí hemos dicho que hay diferentes tipos de memoria sensitiva, sensorial. Solamente estimulamos la parte visual, pero no puede tocar esos objetos que ve, si no los puede sentir, no los puede palpar. Entonces, la captación en su memoria cuando son chiquititos, incluso cuando son bebés de 1 año, están con su celular viendo el video y se quedan, ¿no? Mirando, pero no está adquiriendo la manera en que necesita el niño, ¿no? Poder explorar, poder tocar, poder distinguir, saborear, palpar, es muy diferente. Igual desde los 2 hasta los 6 años, ¿no? Porque ellos necesitan grabar, necesitan estructurarse. Vamos a Doctora, su audio. Sí, sí, ya regresé. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, acá en el desarrollo de la memoria de los 6 a los 14 años, igual, no están en una edad escolar, que dijimos que acá el niño es donde más necesita aprender. Si bien ha tenido un desarrollo, pero hemos visto desarrollo en otras cosas también, y acá está en una etapa latente, y es donde la escolaridad, la concentración, el poder desarrollar este tipo de memoria, por ejemplo, la tabla en las matemáticas, la lectura y todo eso es donde tiene que explotarse a lo máximo, ¿no? Porque es la base, básico, primero básico, es tan importante el primero básico, primero de primaria, que pueda leer, que pueda entender, porque a partir de eso, de esos conocimientos, el niño va a poder avanzar. ¿No? Una vez que ya sabe leer, que ya puede entender, que es más independiente, va a poder ir adquiriendo más facilidad para poder grabar más la información. Y esto hasta los 14 años. ¿Qué pasa con el desarrollo de la memoria en los adolescentes? Entonces es un poco más complicado, ¿no? Porque acá ya están en diferentes sintonías. Si bien algunos quizás están más maduros en la parte psicosexual, hemos dicho que en la parte cognitiva no lo están inmaduros, están inestables, no han desarrollado, no pueden tomar decisiones, ¿no? Eh, entonces eh, ellos necesitan tener mayor estructuración de los conceptos, ¿sí? Porque pueden tener conceptos equivocados.
Y ahí vemos, ¿no? El bullying, el egocentrismo, las depresiones en adolescentes cuando son víctimas, ¿no? Y esto conlleva a que también el aprendizaje sea deficiente. Obviamente la memoria también. ¿Qué pasa de los 20 a los 40 años, en la etapa que están ustedes? Entonces, cambia un poco, ¿no? Ya la forma de pensar, hemos dicho, incluso en la adultez es diferente. Los objetivos que uno tiene de los 20 a los 30, de los 30 a los 50, o los 40 a los 50, es un poco más complicado, ¿no? Mientras es uno más joven, solamente tiene algunas cosas que hacer. Y aquí es donde yo les pregunté al principio, ¿no? ¿Trabajan, estudian, están cerca, están lejos, tienen hijos? ¿Por qué? Porque es más complicado poder estudiar, a no ser que sean muy organizados. Sí se puede, pero sí es más complicado. Y a veces no sabemos valorar, ¿no? Que en la edad que estoy ahorita estudiando fisiología, solo voy a poder estudiar ahora. Después es mucho más complicado. ¿Qué tendría que hacer? Es evocar el recuerdo que tenía. Pero si yo no leo la suficiente cantidad de veces, no he aprovechado el tiempo y solo estoy leyendo para vencer con un 51 el examen, estoy perdiendo el tiempo, porque ese tiempo de estudio no va a regresar. Sí, no va a retornar. No es que al año estudio, no, al año tengo otras materias y después mi vida, a medida que pasa como médico, como persona, se complica, ¿no? El trabajo, los hijos, la pareja, los padres se enferman, ya tengo que ser independiente y no me va a dar tiempo para estar estudiando el Gaiton de nuevo. No tendría que tener muchas ventajas. Entonces, tienen estructurada una función. Tienen que memorizar, pues ni modo, el ciclo de Krebs, tendrán que memorizar en bioquímica bastantes cosas que después algunos dicen sí les sirve para poder vencer la materia. ¿De qué sirve eso? No, sirve para poder ir estructurando la memoria, para poder eh, utilizar después. ¿Para qué? Para que haya más sinapsis y para que mi memoria se entrene, ¿no? Les decía, no es lo mismo estudiar administración que estudiar medicina, porque los contenidos son diferentes. Lo otro quizás es un poco más práctico, es más matemático, más lógico, más rutinario. En cambio, medicina es bastante el contenido que tenemos y que vamos a tener y que tenemos que producir y que tenemos que investigar. Nunca se termina de estudiar, nunca se termina de practicar nuestra memoria. ¿Esto a qué va? ¿Es positivo? Sí, es re positivo como personas, como seres humanos, como médicos que somos. Pero también en algún momento nos quita tiempo, ¿no? No tengo que leer fisiología y el Gaiton y los temas y es harto y no puedo salir a almorzar con mi familia. Si me organizo, puedo. Es cuestión de organizarse, pero tengo que leer, tengo que estudiar 2, 3, 4 veces si puedo todo el temario. Sé que es mucho pedir, no sé si hay gente que lo ha hecho. Sé que hay gente que a duras penas ha terminado seguramente para hoy día una leída, si es que ha acabado todos los temas, ¿no? O están leyendo solo de diapositivas. Yo les aconsejo el Gaiton, que pueden leerlo ahora, léanlo del libro, no del compendio. Tienen que leerlo el libro, entenderlo. El compendio es solo para refrescar esos recuerdos, ¿sí? No hagan al revés. Y si pueden ir leyendo a la clase que viene es mucho mejor, porque se les va a poder quedar eh, algo que tienen que estructurar ustedes. Dudas tendrían que preguntar en la clase de fisiología. No tratar de entender en fisiología todo el proceso, porque lleva su tiempo. Peor cuando lleguen a renal. Renal, neuro, es más complicado. Digestivo, cardio es más fácil, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? De que la memoria en la juventud de 20 a 30 años, por ejemplo, si solo me dedico a estudiar medicina, no tengo excusas. Sí, no tengo excusas. Tengo que practicar. ¿Qué pasa acá? En la madurez. De los 40 a los 70 años, yo estoy en esta edad, la inteligencia como que es más práctica, como que uno se vuelve más resolutiva, ¿sí? Como que uno ve de diferente manera las aptitudes intelectuales y todo, pero dice, ¿y por qué he hecho eso cuando era joven? Podía haber resuelto de esta manera, ¿no?
porque dependiendo también del tipo de persona, ¿no? Pero generalmente dicen la experiencia independientemente del área, si sea un comerciante, ya tienen la capacidad, tienen la experiencia para poder tomar decisiones, para poder ser más resolutivo que un joven. El joven se caracteriza porque es más espontáneo, ¿no? Y porque no sabe qué nos da esa madurez, incluso en la memoria, es haber pasado por la experiencia, ¿sí? Con la variación entre individuos de la misma edad, o sea, dependiendo de las responsabilidades familiares y profesionales que vayan a tener, ¿no? Por eso les hablo, en nuestra área es diferente. También pueden ser expertos en un área de conocimiento determinada. Las personas concentran su aprendizaje en aquello considerado importante, ¿sí? Si son subespecialistas en cardio, bueno, pues van a seguir estudiando y van a seguir aprendiendo y van a poder enseñarnos cuando más uno aprende, les diré, uno más tiene que leer, más tiene que entender, más tiene que resolver la situación. Perdón, ¿Sí? doctora. ¿Sí? Entonces, la cardiología es una de las especialidades que se podría nombrar como fácil. No, dependiendo de cada persona. No hay otros que les encanta y les es fácil cardio. En fisiología, en el Guyton, Pero como la yo les doctora, digo, renal para pero mí es como la doctora, complicado. No, yo no he dicho eso, no malinterprete. no, que a doctora habló así, que cardiología y gastrología son fáciles comparado a neurología y No, yo no he dicho, gen- a ver. Tienes que entender el concepto. En el Guyton, para su examen de fisiología, porque solo estás viendo fisiología, no estás viendo patología. La fisiología cardíaca está muy bonito descrito en el Guyton, ¿sí? Está Ujú, bonito, ujú. está muy bonito, es fácil. Personalmente, nefrología renal es un poco más complicado. Para mí, ¿no? Poder entenderlo, para mí es un poco más complicado. Sí. Neuro sí, porque también hay más memoria que tienes que utilizar, ¿no? Gastro es poquito el temario, si lo revisas es Sí. poquito y está más fácil. No te estoy hablando de la especialidad, te estoy hablando de la fisiología. Sí, porque de ahí viene fisiopatología Solo cardíaca. del contenido. Eso es complicado, fisiología cardíaca. Si vas entendiendo lo que es fisiopatología cardíaca, me saco el chulo, doctor. Pero para ser médico general, tienes que vencer primero fisiología. Y en el Guyton está muy bonito, está muy lindo. Porque hay libros y hay libros, ¿no? Es diferente estudiar el Ajá, Rubiario, ajá. estudiar que el Testite, dice, incluso de las ediciones del Guyton, yo he visto que hay algunas ediciones antiguas en las que te explica, yo tengo uno, en la que te explica de una manera más entendible y más bonita que las actuales. He hecho la comparación y les pasaba mi compendio por fotocopia a algunos estudiantes, no compendio, mi libro, para que lo puedan entender de esa manera. De una edición a otra, incluso la lectura varía, ¿no? Ah, ya, está bien. Ah, Eso. ya, sí, Yo no sí. estoy hablando de especialidad, pues ustedes todavía no han hecho un internado, ni siquiera han tocado un paciente. No me van a entender. Sí, gracias. Perdón. Entonces, en la memoria en la vejez, bueno, acá, ¿qué les quería decir? Que entre los 40 70 años va a depender. A ver, ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿De qué va a depender de cómo esté mejor o peor la memoria? Se va a ir desgastando la memoria, yo creo. ¿Qué dices? ¿De qué podría depender? De cuánto lo usemos. Por Exacto. ejemplo, si una persona adulta ya deja de leer bastante tiempo, entonces es muy difícil de que pueda captar mayor información a otra persona que constantemente está leyendo o informándose.
entrenando el cerebro. Claro, mientras más sinapsis vayamos haciendo y mientras mantengamos esa sinapsis, entonces sí se va a poder ir manteniendo, ¿no? La memoria. Obviamente debe haber factores genéticos, factores degenerativos, enfermedades, y se ve, ¿no? Que buenos, excelentes médicos, a veces a los 60, 70, tienen alguna patología que, bueno, ni modo, es una pena. Pero en general tendría que ser así, ¿no? Mientras más practico mi cerebro y obviamente si llevo una vida sana, ¿no? Sin alcohol, eh, sin drogas, sin tabaco, una comida saludable. ¿Qué es lo malo de los médicos? Que no duermen, ¿no? El descanso no les acompaña el descanso ni el estrés. No, antes yo decía ahí, los médicos trabajan hasta viejitos. Tantos viejitos de cabeza blanca tienen trabajo. No, los médicos envejecemos antes. Había sido de esa manera. Nos salen canas antes, envejecemos antes, nos estresamos de más. Es más complicado. Y no es que sean viejitos, pueden tener la misma edad que este, y no, el cabello no es el mismo. Va a depender de los turnos, del estrés, de la especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el médico es especialista, llega a cierta edad, ¿no? 40, 50 años, y ve que con su especialidad gana bastante bien y empieza a trabajar en un hospital, en otro hospital, en otro hospital. No descansan, ¿no? Yo veo terapistas que están todos los días de turno y todos los días con paciente crítico. Vean los 3 años después cómo están los doctores. No son para nada los mismos. Ustedes mismos van a empezar el internado. Les hablo de internado porque también cuando empiezan a estudiar medicina están entrando al internado como que se mantienen más delgaditos, flaquitos, bonitos. Pero empieza el internado, sáquense una foto. El último día de internado se van a tomar otra foto y van a comparar. ¿Sí? Y se van a comparar y se van a acordar de mí. Y van a decir, ay, esta doctora era una bruja. No son para nada las mismas personas, ni en lo emocional, ¿sí? Ni en lo vivido, ni en lo aprendido, porque lo que van a vivir ese año es único. Sí, no van a aprender a no dormir o a dormir en el piso, o es complicado, es otra cosa, no es otra vivencia. En la residencia, lo mismo, peor todavía, multiplicado por 3 y con familia y sin plata, ¿no? Es complicado. No todos hacen residencia, entonces por eso les hablo del internado, ¿no? Un excelente interno, un buen interno. Tómense una foto La antes y residencia tómense es una una... especialidad, doctor. ¿Cómo? La residencia es una especialidad. La residencia también, ¿no? Pero es que la residencia viene por categorías, ¿sí? La residencia es una especialidad. Eres de primer año donde también te tratan mal, tienes que hacer de todo, pero ya eres médico, ¿no? Como que hay un respeto más de las enfermeras y como que al interno tú le haces hacer todo, porque cuando eres interno eres lo peor del hospital, no eres el interno. Tienes que ir por todo, tienes que hacer todo, tienes la culpa de todo, has hecho mal todo. Entonces eres el interno. Por eso es que también te deprime ese año, ¿no? Porque te das cuenta que te falta tanto, que lo que han hecho hasta quinto año no es nada. Y que no te acuerdas nada. Todo ha sido memoria a corto plazo y dices, pucha, ¿qué he hecho? Me pondré a estudiar recién. Y ahí les aconsejo, paciente que tengan, hagan su historia natural de la enfermedad, les va a ayudar a evocar todo, ¿sí? Todo lo que es epidemia, oficiopato, prevención, tratamiento, diagnóstico y ver cómo va a pasar. ¿No? Es un buen organizador gráfico en el área clínica para poder estructurar sus mismas presentaciones, ¿no? Y ver las actualizaciones, ¿qué se dice? Los artículos recientes que hayan salido sobre esa especialidad, sobre ese paciente. Pero como interno tengo que saber lo básico primero, ¿no? Entonces se van a dar cuenta. En el internado se van a acordar. Claro que les estoy diciendo. Una foto al principio, una foto al final. Antes de campo, después de campo también es complicado, ¿no? Es diferente. Nos estamos viendo a otro lado. Entonces, acá en la memoria en la vejez, ahora han visto a médicos de 75 años haciendo turno.
Sí, están haciendo túnel con pacientes críticos, están operando, están enseñando. Y la verdad que son unos capos y uno aprende bastante de ellos, ¿no? Es una ventaja que hay en la medicina que a medida que pasa el tiempo, la verdad es que el médico que quiera constantemente aprender, estudiar, desenvolverse y con los diferentes tipos de retos que hay, por ejemplo, la tecnología ahora, ¿no? Porque los congresos son vía virtual, pero asistan a los congresos los doctores de 80 años, de 75 años, una belleza, ¿no? Porque cuando son de otra área, se, se jubilan y listo, no están en otro. Pero en nuestra área no, doctores. En nuestra área podemos seguir y podemos tener esa plasticidad en nuestra memoria porque la vamos practicando constantemente, ¿no? O sea, que no es en vano esas noches de trasnocho, estudiando, eh, dejando de lado situaciones personales, situaciones de familia, situaciones con los amigos, ¿no? No es para nada igual que en otra carrera. Los viernes la pasan bomba, a veces tenemos que estudiar porque sábado en la mañana es un examen. No, no podemos ir a un cumpleaños, tenemos que estudiar, es nuestra responsabilidad. También podemos decir que existe diferentes tipos de memoria, ¿no? La memoria de fijación y la memoria de evocación, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad para poder evocar, ¿sí? Traer los eventos del pasado para la conciencia. A veces sí hemos leído, pero no me acuerdo dónde, no me acuerdo cómo. Ahí es donde les digo, bueno, una buena forma de evocar los recuerdos son sus mapas mentales, son sus organizadores gráficos, son sus mnemotécnicos. Es como una llave que uno abre una casa, ¿no? Tiene la llavecita y empieza a recordar todo, ¿sí? Entonces, pero para eso teníamos que haber tenido un buen proceso de fijación, de almacenamiento. Entonces, de acuerdo a los tipos de memoria, también tenemos el tiempo de fijación y de evocación. La inmediata, que es a los segundos, sí, hablar 3 palabras, número, solicitar al paciente que repite inmediatamente. Reciente, los minutos, días, horas, ¿sí? Que se acuerde qué es lo que he hecho el lunes, por ejemplo, en la mañana. Remotas, semanas, meses, años, preguntas sobre hechos ocurridos en el pasado, la Navidad pasada, la cuarentena pasada, el 2019, dónde ha viajado, cosas que ellos puedan recordar. Una persona que no tiene daño tendría que recordar, tener una idea. Y si no, tenemos diferentes tipos de alteraciones en la memoria, ¿sí? La hipermnesia, entonces, donde nos acordamos todo, ¿no? Con detalles. El síndrome de la memoria autobiográfico. La hipomnesia, disminución de la capacidad de evocar. Esto puede darse también no solamente por un daño, un accidente, un ACV. Puede haber diferentes tipos infecciosos, ¿no? Pueden haber psicosis infecciosas. Algo está pasando con el paciente en una neurocística cercosis, por ejemplo, o una depresión, estadios neuropsicóticos, el estrés, la ansiedad, la hospitalización, ¿no? Entonces puede hacer variar la memoria. La amnesia también, Doctora, ¿sí? perdão, que seria um sinônimo de evocar? Recordar. Ya, está bien, gracias. Es como llamar a la actualidad esos recuerdos, ¿no? Para poder ponerlos en práctica. Sí, es como recordar la tabla del 7 para poder dividir ahorita. Entonces, ¿sabes? O poder manejar bicicleta. Uno que aprende a manejar bicicleta se queda grabado, no se olvida, ¿no? Amnesia también. La demencia, el Alzheimer podemos ver, ¿no? Que puede llevar una lesión cerebral. Y el amnesia parcial, algunos estadios de epilépticos, depresión también, ¿no? El Alzheimer en etapas tempranas también puede dar una amnesia parcial. Chicos, se va a cortar esto, después vuelvo a enviar la invitación, por favor.